Nos es grato saludarlos, amables oyentes, en esta oportunidad, especialmente cuando hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Está con nosotros el pastor Juan Millanao Orrego. Muy bienvenido, pastor. Muchas gracias, Raúl. Él es un docente de la Universidad Adventista de Chile. Y que les habla Raúl Medina. Durante esta semana hemos conversado acerca de un título bastante interesante, atractivo: lograr lo impensable. Yo creo que en la vida a veces nosotros nos ponemos planes, plazos y proyectos, y cuando los logramos, a veces decimos no pensé que iba a lograr esto. Pero son cosas limitadas al ser humano, a las posibilidades del ser humano, pero acá estamos hablando de algo que realmente es imposible, incluso podría ser imposible lograrlo. Bueno, por eso que cuando usamos esa expresión, llega al final de unos estudios, su carrera. Dice, cuando comencé no tenía mucha expectativa de terminar. Está reconociendo implícitamente que la gracia de Dios, la providencia de Dios, lo ha ayudado, lo ha sostenido, con salud, con recursos, etc., ¿no? Los que vivimos cerca de una universidad o nos jubilamos en una universidad, entendemos que muchos alumnos quedan por el camino. Pero los que llegan en el tiempo debido siempre tienen una expresión de gratitud a Dios y una expresión de gratitud a sus profesores también. Entonces me trajiste un recuerdo cuando yo entré a la carrera de auditoría. La sala estaba llena. Nos graduamos 5. Claro. Esa es más o menos la tónica. Pero aquí un autor dice: ¿crees en lo que el siervo de Dios ha hecho por ti? Y esta es una cuestión ahora no de historia, de evidencia, sino de tener fe en esto que Dios ha hecho, que es tan realmente maravilloso. Fíjate que el texto de 53.5, que ahí lo hemos repetido muchas veces, pero no debería cansarnos de repetirlo. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Después de haber leído y estudiado este lograr lo impensable, uno entiende la dimensión de lo que esto significa. Aquí habla de rebeliones, habla de pecado. Todavía ha hecho un análisis de algunos conceptos aquí. El castigo de nuestra paz. O sea, todo lo que tenemos, voy a decir así, es gracias a que Cristo ya allanó el camino y pagó el precio. Claro. Todas las salvaciones de Dios, y realmente en el mismo Isaías, aquí el capítulo 50, verso 5, dice: Jehová el Señor me abrió o me entrenó el oído, ¿ya? Y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Esta es una profecía mesiánica. Está hablando del Mesías y dice: no se volverá atrás. Jesús fue tentado desde el mismo comienzo a ser un salvador sin cruz, a recuperar los reinos si solamente se postraba ante Satanás, y todo eso. Siempre fue tentado a no cumplir su misión. Pero el Señor caminó virilmente hacia la cruz, ¿ya? Él dice el texto: no me volví atrás. Y yo le diría a los auditores, cuando Dios nos toma, no somos rebeldes, somos dóciles frente a la voluntad de Dios. Y Él espera que nosotros tampoco nos volvamos atrás. Pero más que nada, si yo puedo perseverar, es porque Dios persevera en mí primero. Él no se vuelve atrás, no renuncia al proyecto cuyo nombre es tu nombre, ¿no? Si tú te llamas María, tú eres un proyecto de Dios. Y Dios no se desanima, a pesar de que tú le des la espalda en algún momento. Dios no se desanima y va adelante. Y va a pagar un alto precio, de manera que tú puedas ser perdonado gratuitamente. Hay un texto que me impresionó, la alusión que hace a Cristo y sus momentos de oración con el Padre. Dice: Jehová el Señor, estoy leyendo ahí Isaías 54, Jehová el Señor me dio lengua de sabios, para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Ahora, interesante esto, porque cuando habla de lengua de sabio,
Cuando tú miras y escuchas las respuestas que Jesús tenía, algunas preguntas que le hicieron capciosas por eso, pero cómo salía airoso. Y todos quedaban, dice, maravillados. ¿Tú recuerdas cuando mandaron soldados para ver a Jesús? Dice, y no lo tomaron. ¿Qué lo vamos a tomar? Y se habla maravillosamente. Extraordinario lo que dice. O sea, interesante eso. Y ahora del cansado despertará mañana tras mañana. La Biblia nos habla de que él se amanecía en oración. Yo digo, ¿qué habrá dicho? O sea, tenía mucho tema en realidad, pues, el tema mismo de la salvación. Quizás le contaba, mira, ahí está Pedro, Padre, ¿cómo lo hago cambiar? Judas, que va a haber un camino tan equivocado, etcétera, etcétera. Y conversaba con su padre, dependía absolutamente de su padre para todas las acciones, los propósitos que él tenía. Él manifestó su gloria, pero con permiso del Padre. ¿Tú recuerdas cuando resucita a Lázaro, que él le dice, Señor, yo sé que siempre tú me escuchas, pero lo hago por esta gente, para que crea en ti, crea en esta salvación, crea en este propósito que nos hemos propuesto de salvar al hombre. Y todo el Evangelio de Juan dice, está escrito para que creamos. Toda la Biblia está escrita para que creamos. No en mis ideas, no en mis conceptos, no en mis habilidades, sino en la enseñanza y en el poder de Dios. Tú recuerdas que Juan dice que si se escribieran todo lo que se tiene que escribir realmente de Jesús, lo que hizo, no habría, digamos, lugar donde escribirlo. Pero lo interesante es esto, ¿eh? Dice, y lo habíamos leído, dice acá, Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Lo que tú decías, extraordinario eso, no volvió atrás, no hizo ni siquiera un atisbo de no ir hacia la cruz. Todo lo que uno mira, cuando tú mencionabas las tentaciones, apareció el pan, ¿no es cierto? El cuidado de los ángeles si tú te tiras abajo, pero al final uno dice lo que Satanás quería era que lo adorara, que se diera, o voy a decir de otra manera, que estirara la mano y comiera del árbol. Ahí parte el problema. Pero apenas se estira la mano y se come del árbol, está Jesús diciendo, ¿dónde estás? Eso es lo de la verdadera plataforma que tiene Isaías acerca de lo que es Jesús por nosotros, para nosotros. Mira, fíjate, Isaías 49:7. Dice, así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, el menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos, verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el santo de Israel, el cual te escogió. Está resumida aquí toda esta historia de Israel. Por eso Israel es rebelde, pero el Señor persevera en amarlos. ¿Por qué los ama y por qué nos ama? Porque esa es su naturaleza, ¿no? No hay mérito en nosotros, ni nada que nos recomiende ante su presencia. Simplemente Dios es amor, ¿no? Pero Él pide una respuesta. Cuando Dios manifiesta su amor en hechos y en palabras, Él desea una respuesta, y esa respuesta es de fe. La fe es como la mano del mendigo que se aferra a la promesa de Dios, ¿no? No somos salvos por nuestra fe, somos salvos por esa mano extendida, poderosa, santa de Dios que se extiende hacia nosotros. La nuestra es la mano de un mendigo, vacía, sucia, que acepta la salvación del Señor. Vamos a conversar ahora el poema del siervo sufriente. La verdad que es maravilloso cómo se expresa la forma en que Cristo actuó, la forma en que Cristo iba a sufrir, lo expresa de una forma poética. Cuando uno cree que solamente hay poemas en los salmos, aquí también hay un poema del siervo sufriente. Isaías 52, si usted tiene su Biblia, compártala o estudie, lea estos capítulos que están realmente impresionantes. Dice, y aquí hay los contrastes que se presentan, dice aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado, y aquí aparece el contraste, fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura,
más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Qué te parece este texto de Isaías 52:3? Bueno, es la descripción equilibrada, ¿no es cierto?, del sufrimiento, por un lado, porque es desfigurado, dice, y la gloria del Hijo de Dios por el otro. Esto para nosotros son tan contradictorias estas presentaciones que nos cuesta entenderlas y aceptarlas. No siempre, como los judíos del primer siglo, esperábamos un Mesías glorioso, victorioso, ¿no? Y en cambio viene, ¿no es cierto?, nace en un pesebre. Su padre era carpintero, él estuvo sujeto a sus padres por 30 años más o menos, y allí se fue formando a la luz de la Escritura y la devoción y enseñanza de su madre el carácter del Hijo de Dios, ¿no? Es tan increíble la manera en que Dios se revela a la humanidad que conforma toda su vida una paradoja. Parece en términos contradictorios, ¿no? Pero es así como Dios se revela, no en lenguaje finito humano, sino que se revela en la persona del Hijo de Dios, ¿no? Si yo hubiera vivido en Jerusalén en esos días, hubiera tenido las mismas dificultades de los contemporáneos de Cristo para aceptarlo como el Mesías, como el Hijo de Dios, habiéndolo conocido en la carpintería de su padre. Hubiera tenido dificultades. Siempre el Señor nos va a demandar que creamos en Él, que confiemos en Él, ¿no? Y este es nuestro desafío. Esta fue la voluntad de Dios, ¿no? Por eso que el apóstol Pablo más adelante dirá: por la gracia de Dios soy lo que soy, ¿ya? Pero Dios se manifestó de esta manera, ¿no? No como un rey potente, vino como cualquier niño entra en este mundo, ¿ya? Yo estoy sensible en cuanto a este tema porque ayer nació mi tercera nieta y cuarto nieto en total, con 3 kilos 750 y 52 centímetros. Tengo esos datos ya grabado en una neurona, ¿eh? Pero tan frágil, tan pequeñito, tan dependientes que somos los seres humanos, ¿no? Y que el Señor nos da tiempo para estar con los abuelos, con los padres, con los tíos, con las tías, todos ellos ayudando para que esta criatura tan dependiente se torne autovalente un día, ¿no? Como ser humano, ¿eh? Y entonces el Señor pasó por el mismo camino, solamente que era pleno hombre y pleno Dios, ¿no? Y nos trajo la salvación. Dice allí en Isaías, volviendo atrás un poquito, 49: Oídme costa y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre. Esto lo estás mencionando acá. Desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria, y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Esta expresión los salmistas lo van a decir también y otros escritores, pero esto es desde el vientre. O sea, la preocupación de Dios no está cuando yo aparezco en la tierra, sino desde antes, desde la eternidad. Dios tenía un plan, y uno podría poner en ese plan el nombre de cada uno. Aquí, Juan, Dios tiene tu plan, tiene su plan. Raúl, usted, amable oyente, no sé cómo se llama, pero usted está en la mente de Dios, y está en la mente de Dios allí en el cielo para que usted goce la salvación, y otorgando y escuchándonos estos audios que son parte de la palabra de Dios, para que usted tome la decisión por el Señor, se acerque a Él, le rinda culto, le adore y entienda. No sé si alguna vez te ha pasado que encuentras algunos textos y a ti te sorprende y te emocionan. Saber qué hizo Jesús, qué sufrió, qué dolor pasó, pero no por culpa de Él, sino por mi culpa. ¿Sí? Eso es lo que uno debe entender en la vida de Jesús cuando Él sufre.
Dice una autora, dice, ojalá que comprendieran el significado de la redención y procuraran aprender la humildad de Jesús. Nosotros estamos más para ser impresionados por la gloria, la potencia, el brillo de una manifestación o de un líder carismático. Pero la humildad no nos impresiona. Podríamos quizás incluso alabar a una persona que es humilde, que está cumpliendo un ideal, pero que yo llegue a comportarme en la vida diaria como humilde no es algo nuestro. Si está la práctica de ese valor, es algo de Dios en nosotros, en ningún caso algo de nosotros naturalmente. No entendemos la naturaleza del pecado y tampoco entendemos nuestros propios errores y nos alejamos incluso de ser humildes y aceptar que estamos en necesidad, ¿ya? Especialmente en este mundo contemporáneo, donde la medida de todas las cosas es el hombre y todo tiene una explicación aparentemente natural y científica. Aceptar este don de Dios envuelto en pañales, tan frágil y dependiente, que es el Cordero de Dios. La invitación es a dar un salto de fe. Otros hablan de la fe del salto, ¿cierto? Al revés, pero cualquiera sea, este es un llamado a la fe en el Señor y su solución. Juan 12:37 dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, o sea, no estuvo cerrado a mostrarse Salvador, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Interesante esa relación que hace Juana. Está interpretando Isaías. Dice, esto se ha cumplido hoy aquí. Y así es como se interpreta la Biblia, ¿no es cierto? El Nuevo Testamento, en este caso con Juan, es el contexto ampliado del Antiguo. Y no hay una separación entre Antiguo y Nuevo, es el mismo Dios, el mismo mensaje de salvación. Vamos a hablar en primer lugar de los inalcanzables somos nosotros. ¿Por qué crees que se colocó este título aquí, después de lo que hemos estado estudiando y conversado? Usemos el lenguaje de la calle, porque el único que se atrevió a dar un peso por nosotros fue nuestro Dios, ¿ya? Nosotros usamos en el lenguaje común acá en Chile, no doy un peso, un comino por fulano de tal. No, pero Dios no nos trata de esa manera. Dios nos ama y no solamente lo dijo, sino que lo practicó. Bajó hasta nosotros, trascendió en la persona de su Hijo Jesucristo para mostrarnos lo que piensa el Padre por nosotros o de nosotros y para mostrarnos lo que Él está dispuesto a hacer para traernos de vuelta al redil. Sigo pensando en las expresiones que aparecen acá en Isaías. Sigue diciendo, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. De improviso uno piensa, y si yo hubiese estado en ese lugar, hubiese visto pasar a Jesús, llevado al Calvario o llevado ante el juez, mirarle su cara. Tú recuerdas que en algún momento las mujeres lloraban, dice al lado, y Jesús les dice, miren, no lloren por mí, lloren por ustedes, porque lo que viene va a ser realmente terrible. O sea, fíjate que él en su angustia, en su dolor, siempre pensando en el ser humano, siempre pensando en ese que quizás no entendía, que lo miraba, tenía compasión al verlo así, pero había algo más que se podía hacer allí. Qué increíble cómo se presenta este Mesías, ¿no es cierto? Incluso el versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Parece un eslabón tan frágil en esta dinámica de salvación que el Padre inicia ya en el Génesis, después que Adán y Eva caen en pecado, y llega el momento cúlmine, ¿no es cierto?, de consumar la salvación en la cruz, y el que lo va a hacer es
está desfigurado, está demacrado, azotado, sanguinolento. Es decir, es el uno, ¿no? Porque por uno entró el pecado, pero el plan de Dios es que por uno también se concretara el perdón y la salvación. Y todo ese hilo de oro de la salvación pende de uno, y ese uno tan fragilizado. Entonces, en la Biblia la palabra uno es extremadamente importante, ¿ya? Y así también un auditor en este momento que esté pasando por una crisis y que se sienta solo, sin simpatía y abandonado, por favor abandone ese pensamiento, porque uno, el Hijo de Dios, pasó por ese camino, y entonces aunque usted sea uno, también puede ser objeto del cuidado y el amor de Dios a través de la victoria de ese uno, ¿ya? ¿Por qué eligió sufrir nuestro Dios? Simplemente para alcanzar lo inalcanzable. Y lo inalcanzable, como tú dijiste, somos nosotros. Éramos inalcanzables. Pero el Señor extendió su divinidad hacia la humanidad en la persona de Jesucristo y nos abrazó a través de él. Isaías nos describe esto mismo que estamos conversando, que estás hablando, dice, todos nosotros nos descarriamos, Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ese más a mí me gusta mucho cuando se describe en la Biblia. Va haciendo una descripción más esto. Entonces esto, ¿no? Son expresiones muy interesantes, y aquí dice, más todo tu pecado, toda tu separación, más aparece Jesús cargando el pecado de todos nosotros, no solamente de los que se convierten, de todo el mundo. La salvación llegará para quienes acepten a Jesús en realidad, pero ya está pago el precio del pecado, de nuestra concupiscencia, de nuestro alejarnos de Dios. Bueno, ese más también podría ser un pero, ¿eh? También, pero. Porque dice, mire, o sea, nos apartamos cada uno por su camino, o sea, era una espiral de autodestrucción. Pero, y eso hay una idea de restricción con el pero, Dios, en el momento que estábamos de fiesta y felices de la vida, pensando que teníamos el mundo a nuestros pies, cuando realmente íbamos cuesta abajo en la rodada, como dice el dicho común. Pero dice, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. No está hablando de pecados como una lista, está hablando de pecado, lo que yo soy. Mi naturaleza. Mi naturaleza pecaminosa, ¿ya? Y entonces Dios entregó a su Hijo, el Hijo se entregó a sí mismo por nosotros, y el Espíritu Santo, dice el Evangelio de Juan, nos enseña estas verdades maravillosas. Fíjate que en relación a lo que tú estás conversando allí, Isaías 53 dice justamente esto, con todo esto, o con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Sí, yo recomiendo que ese versículo, verso 10 del capítulo 53, lo complementen con el comentario de Pablo en Gálatas 1, 3 al 5, donde habla entonces de que el Señor murió bajo la voluntad del Padre, es decir, el Padre nos lo entregó, que el Hijo se dio a sí mismo, y todo eso fue por nuestros pecados. Es decir, todo ese movimiento de la divinidad hacia la tierra, hacia los seres humanos, fue por un problema que se llama pecado. Entonces, cualquier iniciativa humana que busque solucionar el pecado por nosotros mismos está errado. Eso hay que repensarlo muy bien. No hagamos vana la cruz de Cristo, el sacrificio de Cristo, levantando méritos humanos, buenas acciones y una serie de actividades que podríamos hacer, pero que no constituyen la fuente de nuestra salvación. Pueden ser ese el resultado de una salvación, de una relación con Dios, ya una vida devocional, buenas obras, son la consecuencia natural de una relación con Cristo. Pero el corazón se derrite solamente frente a la ofrenda de Dios
por el pecado, que fue su Hijo Jesucristo. No impresionamos a Dios con nuestras buenas obras. Dice una escritora, era la majestad del cielo, era igual al Padre, era el comandante de las huestes angélicas y, sin embargo, murió por el hombre sufriendo una muerte que más que ninguna otra era considerada ignominiosa. Es para pensarlo, a los oyentes, dejamos esta reflexión con ustedes. Vamos a encontrarnos la próxima semana. Bendiciones. Amén.